En el corazón del Vaticano, a donde las piedras resguardan siglos de oraciones y secretos, un día ordinario se transformó en extraordinario. Un canto, como el murmullo de un río ancestral, emergió de las profundidades de lo desconocido, resonando en lenguas olvidadas que parecían hablar directamente al alma. Era como si el susurro de los siglos se hubiera desatado, y aquel sonido sagrado, con su cadencia mística, inundó los pasillos con una luminiscencia divina que parecía restallar en cada rincón. Los corazones de los presentes comenzaron a latir con una intensidad no conocida, como si cada pulsación fuera un latido del propio corazón de Cristo. En ese instante, cada uno fue confrontado por las palabras del hermano Pascual de los Ángeles, el humilde servidor de Dios que en 1972 había legado a la humanidad la profecía de un canto que abriría los tiempos sellados. ¿Sería este, acaso, el cumplimiento de aquella visión celestial que había permanecido oculta en los anales secretos de la Iglesia? El Papa Leo XIV, con su rostro surcado por los años y la sabiduría, había guardado esta revelación como un padre guarda el más preciado de sus tesoros. Consciente de su rol como custodio de este misterio, ahora sus ojos se levantaban hacia el cielo, buscando en el infinito la confirmación de que el tiempo de las tribulaciones y esperanzas se desbordaba finalmente sobre la Iglesia y el mundo. A su corazón le llegaban ecos de una humanidad desgarrada, un mundo donde la guerra, la apostasía y la frialdad espiritual eran los frutos amargos de un jardín en el que la semilla de la fe parecía languidecer. El canto, con su resonancia etérea, llamaba a un despertar, un renovar de promesas hechas con lágrimas y sangre de mártires. Era un fuego sagrado que no podía ser extinguido, una luz en la penumbra que invita al alma a regresar al sendero de la conversión, a volver a la calidez del abrazo del Padre. La profecía no era una amenaza, sino un llamado de amor, un recordatorio de que en cada corazón consagrado ardía la posibilidad del triunfo. El corazón de María, inmaculado y doloroso, permanecía como faro de esperanza en medio de la tormenta. ¿Responderás tú al llamado? ¿Serás tú parte del triunfo que se anuncia? En cada rincón del mundo, aun en los más ensombrecidos por el pecado, la voz de la Madre susurra con ternura: «Venid, hijos míos, volved a mi Hijo, que os espera con los brazos abiertos». Su mensaje es una antorcha que ilumina las sombras de la duda, una voz que no puede ser silenciada por el ruido de las distracciones mundanas. En la quietud del Vaticano, el aire se densificaba con la presencia de lo sagrado. Allí, donde los murales de santos y ángeles parecían cobrar vida, se producía una comunión entre lo celestial y lo terrenal. Era un momento de gracia, un instante en que el velo entre lo visible y lo invisible se alzaba para mostrar la realidad de la promesa divina. El triunfo del corazón de Jesús a través del Inmaculado Corazón de María. Así el Papa Leo XIV, con palabras arrulladas por la sabiduría de los siglos, ofrecía al mundo una crónica de esperanza. El canto que escucháis es el susurro del Espíritu que llama a la conversión, que invita a la Iglesia a ser faro de luz en un mundo en tinieblas. No temáis, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Recordad, hijos míos, que cada rosario rezado, cada lágrima derramada en oración, cada acto de amor y perdón, son como ladrillos en la edificación de un mundo nuevo. Las lágrimas brotaron de los ojos de los fieles con una claridad que sólo la verdad puede inducir. En sus corazones, una llama comenzaba a arder, un deseo renovado de ser parte del cambio, de responder al llamado santo con un sí resonante. Esa llama, que se alimentaba de sacrificios sinceros y de la entrega silenciosa de los corazones humildes, iluminaba el camino hacia un futuro donde la gracia sería la respuesta a la desesperación.
El canto en lenguas olvidadas continuaba, no solo como un eco del pasado, sino como un himno de anticipación por lo que vendría. Porque la historia de la salvación es la historia del amor que nunca termina, y este momento, inscrito en la eternidad, invitaba a cada alma a ser parte de esta narrativa divina. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, no fue un final, sino un nuevo comienzo. Las palabras de Hermano Pascual de los Ángeles habían cobrado vida, y el mundo, en su dolor y su búsqueda de redención, se encontraba en el umbral de un tiempo nuevo. La invitación quedaba abierta, extendida a cada corazón que desee abrazar el llamado divino. Un canto que resuena en lo más íntimo de nuestro ser, preguntando suavemente, ¿responderás? En el ocaso de su vida terrenal, el Papa Leo XIV, aquel pastor que durante años guió al rebaño con amor y firmeza, descansaba en su lecho, rodeado por el aire solemne de la eternidad que se avecina. Su rostro, marcado por las huellas del tiempo y la sabiduría, resplandecía con una paz que no es de este mundo. En sus ojos, un reflejo de lo divino parecía habitar, y su voz, aunque debilitada por el paso inexorable de los días, llevaba consigo la claridad mística de las revelaciones celestiales. En la penumbra de aquella habitación, donde la luz del Espíritu Santo parecía danzar en las paredes, Leo XIV comenzó a hablar. Sus palabras eran un suave murmullo que resonaba con autoridad divina, como un río que fluye desde la fuente misma de la verdad. Los presentes, un pequeño círculo de sus más cercanos colaboradores y hermanos en la fe, escuchaban con el corazón anhelante, sabiendo que aquel momento era un don sagrado, un eco de la eternidad en el tiempo. Amados hijos, comenzó el pontífice, he guardado en mi corazón un mensaje que ahora debo compartir con vosotros, un legado que no es mío, sino que pertenece a la Iglesia toda. En una visión que el cielo tuvo a bien concederme, un nombre me fue revelado. Este nombre designa al próximo pastor que guiará a la Iglesia a través de las tormentas que se avecinan, esas tormentas de las que ya nos han hablado las antiguas profecías. En ese instante, el ambiente pareció vibrar con una presencia que trascendía lo visible. Los rostros se inclinaron con reverencia, y el silencio se tornó en una oración viviente, un rosario de pensamientos y súplicas que ascendía al cielo. Se dice, continuó Leo XIV, que cuando se escuche un canto en lenguas olvidadas dentro del Vaticano, sabremos que los tiempos sellados se han abierto. Esta revelación, confiada al hermano Pascual de los Ángeles en Portugal, en el año del Señor de 1972, es una advertencia y una esperanza. ¿Responderás tú al llamado? ¿Estarás listo para reconocer las señales de estos tiempos? El murmullo de sus palabras era como el suave crujir de las hojas otoñales, un recordatorio de la transitoriedad de la vida y la permanencia de lo divino. Vivimos en un mundo que se hunde en guerras y apostasía, donde la frialdad espiritual ha congelado el fervor de muchos corazones. Pero no temáis, porque el corazón de María late con ardor, y sus lágrimas son el rocío que prepara el terreno para un nuevo amanecer de fe. El triunfo está prometido, pero requiere de nuestra conversión, de un regreso sincero a las fuentes del amor. El Papa hizo una pausa, y durante un momento que pareció eterno, sus ojos brillaron con un fulgor que solo puede provenir de quien ha vislumbrado realidades más allá de este mundo. Os pregunto, queridos hijos, ¿seréis parte del triunfo que se anuncia? ¿Abriréis vuestros corazones a la gracia que desea florecer en medio de las ruinas? Recordad que el amor es un fuego sagrado que solo puede arder allí donde el corazón se ha consagrado por completo. Mientras sus palabras resonaban, la atmósfera se llenaba de un aroma de incienso, como si las oraciones de tantos siglos ascendieran juntas en ese instante hacia el trono del Altísimo.
Yo os confío este mensaje, prosiguió, porque es la hora de despertar del sueño. Las páginas del Apocalipsis se despliegan ante nosotros, no como un final, sino como el preludio de la nueva creación. Cada uno de vosotros está llamado a ser una luz en la oscuridad, un portador de esperanza en medio del caos. La presencia del anciano pontífice, aunque frágil en su envoltura mortal, era un testimonio viviente de la fuerza que emana de la entrega total a lo divino. Aquel que ha sido nombrado, reveló finalmente con voz temblorosa: es un pastor de corazones, uno que conoce la voz de sus ovejas y las llevará hacia verdes pastos de fe renovada. El nombre, escrito en el cielo, será conocido en su momento, y entonces sabréis que los caminos del Señor son justos y verdaderos. El Papa Leo XIV, habiendo confiado su última misión, cerró sus ojos con la serenidad de quien ha cumplido su propósito. La habitación quedó envuelta en un silencio lleno de promesas, un eco abierto que invitaba a cada alma a responder, a convertirse en parte viva del misterio que se despliega, y que, como un río sereno, continuará su curso hasta que las aguas de la historia se encuentren con el océano de la eternidad. Así, en ese instante de comunión mística, el mensaje del Papa no cerraba un capítulo, sino que abría un nuevo horizonte. La invitación quedaba lanzada al mundo, un llamado a la conversión, a la esperanza, a la fe inquebrantable en el amor que nunca falla. ¿Serás tú, lector de estas palabras, quien responda al susurro del Espíritu que invita a unirte al gran coro de la historia que canta la gloria del Altísimo? En las silenciosas arcadas del Vaticano, donde el murmullo del tiempo se mezcla con el susurro de oraciones antiguas, un secreto resguardado en el corazón del Papa, Leo XIV, se prepara para desplegarse como un amanecer en los corazones de los hombres. La fragilidad de su figura, curvada bajo el peso de años y revelaciones, se erige ahora como una lámpara en la noche, iluminando las sombras que se ciernen sobre el mundo y sobre la Iglesia. El Papa, en su última alocución, extiende su mano hacia el misterio, y su voz, aunque quebrada por el paso de los días, resuena con una claridad que desafía la propia eternidad. Cuando se escuche un canto en lenguas olvidadas dentro del Vaticano, sabrán que los tiempos sellados se abrieron. Así profetizó el hermano Pascual de los Ángeles, un humilde monje portugués, en 1972. Este mensaje, por mucho tiempo guardado en el cofín de los secretos pontificios, se revela ahora no como un final, sino como un nuevo comienzo. ¿Quién podría ignorar el eco de estas palabras, pronunciadas en un tiempo en que los corazones de los hombres se han vuelto fríos y el espíritu de apostasía ha tejido su oscura red sobre la humanidad? Los cardenales, reunidos en el sagrado cónclave, sienten en sus pechos el peso de esta revelación. No pueden ignorar la herida abierta del mundo, guerras que consumen la carne y el alma, indiferencia que congela la caridad, la tentación constante de olvidar la oración y el sacramento. Y sin embargo, en medio de esta tormenta, la figura del Papa Leo XIV brilla como una estrella guía. Su mensaje no es uno de desesperación, sino de esperanza. Es un llamado a la conversión, un recordatorio de que la elección de un nuevo pontífice no es un asunto terrenal, sino una obra orquestada por la divina providencia. En la fragilidad de mi cuerpo, dice el Papa, veo reflejada la fragilidad del mundo, mas también su capacidad de redención. No estamos solos en nuestro vagar por el desierto. María, nuestra Madre Celestial, camina con nosotros, su corazón inmaculado triunfará. ¿Responderás tú al llamado? Esta pregunta se clava en el alma de cada uno de los presentes, como una semilla de fuego que amenaza con consumir sus dudas y temores con la llama de la fe. Los cardenales, con rosarios en mano,
sienten el peso de estas cuentas como el peso de cada alma que han de pastorear. Cada lágrima que brota de sus ojos es un río que se une a las corrientes de intercesión que fluyen hacia el trono de Dios. En la capilla, bajo la luz sagrada de los vitrales, el aire vibra con la tensión de lo divino que está por revelarse. Cada uno, en el silencio de su oración, se enfrenta a la tremenda responsabilidad de ser parte de este nuevo capítulo en la historia de la Iglesia. El Papa, con una suavidad que brota de la certeza divina, llama a la unidad en la fe, a la renovada devoción al corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. El poder de las tinieblas es fuerte, pero nuestra fe es un escudo que ni el más feroz de los ataques puede atravesar. La luz del Espíritu Santo es el fuego que purifica y transforma. ¿Serás parte del triunfo que se anuncia? La voz del Papa es un bálsamo y una espada, una caricia y una llamada a las armas espirituales. En este tiempo de prueba, no es la desesperación la que debe guiar los corazones, sino la confianza en la promesa divina. En el murmullo de las oraciones, en el canto silencioso de las liturgias, en el latido compartido de los corazones consagrados, resuena la certeza de que, aunque el mundo parece oscurecerse, la luz nunca se apaga. El camino hacia la verdad es estrecho y empinado, pero es el único que lleva a la vida eterna. El Papa Leo XIV, en su último gesto, abre sus brazos como un puente entre el cielo y la tierra. Sus palabras finales, una oración de entrega, se elevan como incienso ante la presencia del Altísimo. Que cada decisión esté guiada por la sabiduría divina, que cada corazón se abra a la misericordia, que cada alma encuentre paz en el abrazo eterno del Creador. Mientras la figura del Papa se desvanece en la penumbra de la tarde romana, su mensaje permanece, flotando en el aire como un eco eterno de esperanza y llamado. ¿Quién se levantará para responder al desafío de estos tiempos? ¿Quién será el faro que guíe a la Iglesia a través de las tormentas venideras? El eco de estas preguntas no busca cerrarse en una respuesta inmediata, sino abrirse en el corazón de cada uno, como una invitación a unirse al divino plan de salvación. En el corazón del Vaticano, donde las sombras de la historia susurran sus secretos a quienes tienen oídos para oír, el eco de un antiguo canto resurgió, resonando en lenguas que alguna vez acariciaron los labios de santos y mártires. El viento, cargado de historias no contadas, trajo consigo un mensaje que trascendía los límites del entendimiento humano, una revelación custodiada por Papa Leo XIV, un pastor que caminó entre nosotros con la mirada fija en el horizonte celeste. Hermano Pascual de los Ángeles, aquel humilde siervo de Dios que en 1972 percibió un fragmento del misterio divino en Portugal, había dejado su mensaje vestido de enigma. Cuando se escuche un canto en lenguas olvidadas dentro del Vaticano, sabrán que los tiempos sellados se abrieron. Estas palabras, caídas como semillas en un terreno fértil, encontraron finalmente su hora de florecer. Y así, la comunidad de fieles fue sumida en una expectación reverente, donde la luz de la fe prometida comenzaba a disipar las sombras que habían crecido en el alma del mundo. En cada rincón del sagrado recinto, las velas ardían con un brillo renovado, iluminando las lágrimas de aquellos que, como centinelas de la fe, habían esperado este día con corazones consagrados. El canto no era solo un sonido, sino un susurro de la eternidad que convocaba a la humanidad a una conversión profunda, a una fe que no teme los vientos huracanados de la duda ni el frío helado de la apostasía. Las guerras rugen en el horizonte de nuestro mundo desgarrado, y el eco de los cañones amenaza con ensordecer el susurro del amor divino. Sin embargo, en medio de esta tormenta, emerge la llamada a un renacimiento espiritual. ¿Responderás tú al llamado? ¿Te unirás al coro celestial que busca elevarse por encima de los clamores discordantes de nuestro tiempo?
El Papa Leo XIV, en su sabiduría pastoral, comprendió que este era el momento para que los misterios del cielo se entrelazaran con la tierra, y así, cual faro en la noche, guiar a sus ovejas hacia un amanecer de esperanza. Las tinieblas del pecado y la indiferencia espiritual se disipan ante el poder invencible de un rosario bien rezado, de una oración susurrada con fe ardiente, de un corazón dispuesto a amar sin medida. Las lágrimas de los santos, derramadas por el dolor del mundo, se transforman en un río de gracia que purifica y renueva. En la fragilidad de nuestras oraciones, en el clamor de nuestras almas, se encuentra la fortaleza de un amor que no se cansa de ofrecerse. ¿Serás parte del triunfo que se anuncia? ¿Permitirás que el fuego sagrado del Espíritu Santo encienda tu vida para ser luz en medio de la oscuridad? La Madre Santísima, cuyo corazón inmaculado palpita con el amor más puro, nos invita a refugiarnos bajo su manto. En ella encontramos la promesa del triunfo definitivo, el anuncio de un mundo renovado donde la paz y el amor reinan supremos. Pero esta invitación requiere de nuestra respuesta, de nuestra disposición a ser instrumentos de la paz que tanto anhelamos. El mensaje del Papa, que se esparce por los corredores vaticanos, no es un simple recordatorio de tiempos pasados, sino un llamado urgente a vivir el Evangelio con radicalidad. En cada suspiro del viento, en cada rayo de luz que atraviesa las vidrieras centenarias, se nos recuerda que la historia de la salvación continúa escribiéndose en nuestros corazones. A medida que el canto se prolonga, tocando las cuerdas más profundas de nuestro ser, la pregunta persiste, resonando con intensidad. ¿Responderás tú al llamado de la fe renovada? ¿Te convertirás en un faro de esperanza en el mar tempestuoso de la vida? El viaje hacia el corazón de Dios es un camino de entrega y confianza, y se nos invita a caminarlo con valentía y amor. En el silencio de nuestras almas, donde la eternidad encuentra su hogar, la respuesta comienza a gestarse, y así, la crónica de este tiempo sagrado queda escrita en el libro de la vida, dejando un eco abierto que invita a cada generación a abrazar la luz de la esperanza prometida. En la quietud de una capilla inundada por la tenue luz de las velas, mientras el incienso se eleva como una oración silenciosa hacia las bóvedas celestiales, el corazón del mundo late en un ritmo de espera temerosa y esperanza indomable. Hay un susurro que se extiende por los rincones del Vaticano, una melodía antigua que resuena en lenguas olvidadas, como si las almas de los santos y mártires quisieran recordarnos que los tiempos sellados se han abierto. Tal como lo advirtiera el humilde hermano Pascual de los Ángeles, hace ya tanto tiempo en las tierras de Portugal, cuando se escuchó ese canto, supimos que el comienzo de un gran misterio se desplegaba ante nosotros. Bajo el amparo de la Madre Iglesia, millones de corazones se arrodillan en devoción, levantando altares de adoración y penitencia. Sus plegarias son ríos de esperanza que surcan el cielo, clamando por discernimiento y paz en un mundo sacudido por las llamas de la guerra, la apostasía y una frialdad espiritual que hiela hasta los corazones más ardientes. Sin embargo, en esta noche oscura del alma colectiva, la luz de la fe no ha sido extinguida. Es un farol que titila en medio de la tormenta, guiándonos hacia el refugio seguro del Sagrado Corazón y del Corazón Inmaculado de María. ¿No sientes tú también, querido hermano, la llamada a ser parte de este gran despertar? A responder con un sí fervoroso y decidido al susurro del Espíritu que nos invita a la conversión? En medio de la confusión del mundo, los rosarios se deslizan como lágrimas consagradas entre los dedos. Cada cuenta, un latido de amor ofrecido al cielo. En esta nueva era de pruebas, somos convocados a ser centinelas de la luz, portadores de una llama que no se apaga. ¿Serás tú uno de esos corazones consagrados
que arde con el fuego sagrado del amor divino? El Papa Leo XIV, en su sabiduría paternal, había custodiado con celo el secreto legado, aguardando el momento en que su revelación fuera no solo necesaria, sino vital para el alma del mundo. Ahora, con la humildad de quien conoce su fragilidad y su fuerza en Dios, lo ofrece al pueblo de Dios como un manantial del que beber en tiempos de aridez espiritual. Porque, aunque la noche sea oscura, la promesa de un nuevo amanecer se halla en el horizonte, y es nuestra fe la que teje el puente hacia ese día de gloria. Imagina, si puedes, un mundo donde las divisiones se disuelven en el abrazo universal de la misericordia, donde las espadas se transforman en arados y las lágrimas son enjugadas por las manos amorosas de la Madre que nos fue dada al pie de la cruz. Un mundo donde cada corazón se convierte en un altar viviente, donde el canto de las antiguas lenguas se une al coro de los ángeles en alabanzas interminables. ¿Acaso no anhelas ser parte de este triunfo que se anuncia, ser un eco de la victoria del amor sobre la oscuridad? Mientras la humanidad camina por este valle de lágrimas, el llamado a la conversión resuena más fuerte que nunca. No es una llamada al miedo, sino a la esperanza. No a la desesperación, sino a la confianza en el poder redentor del sacrificio de Cristo y la intercesión de Nuestra Señora. Cada alma que responde es una piedra viva en la catedral, que es el cuerpo místico de Cristo, una chispa que aviva el fuego de un nuevo Pentecostés que se avecina. Así, en esta hora de gracia y prueba, el corazón del creyente se convierte en un campo fértil donde la semilla de la esperanza puede florecer. Somos llamados a ser los viñadores de este nuevo tiempo, a cultivar con paciencia y amor el jardín del alma, esperando con fe la cosecha prometida. ¿Responderás tú al llamado? ¿Serás tú quien alce la voz en oración, quien extienda la mano en caridad, quien ofrezca el corazón en sacrificio? Como un río que avanza solemne y majestuoso, la narración de nuestra fe se despliega ante nosotros, un misterio en el que cada uno tiene un papel que desempeñar. No estamos solos en este viaje. Unidos por el espíritu de devoción y espera, nos convertimos en una catedral viviente, alzando nuestras voces en un himno de alabanza que resuena hasta los confines del universo. Así, con el corazón lleno de esperanza y los ojos puestos en el horizonte del triunfo que ha de venir, continuamos nuestra peregrinación, conscientes de que el final de esta historia aún no ha sido escrito, y que cada uno de nosotros sostiene la pluma en la mano. ¿Qué escribirás tú en las páginas de esta crónica eterna? ¿Qué eco dejarás resonar en el corazón del mundo? La invitación está hecha, y el camino se extiende ante nosotros, iluminado por la luz divina que nunca se apaga. En los días postreros de su pontificado, el Santo Padre, el Papa Leo XIV, se recogió en silencio, buscando en la oración y en la contemplación el consuelo de los misterios profundos que sólo el cielo desvela a aquellos que, como él, han sido llamados a pastorear el rebaño de Cristo en tiempos de tribulación. Fue bajo la luz tenue de las velas, en las horas en que el mundo duerme pero el alma vigila, que el Papa recibió la revelación que por mandato divino ahora entrego al mundo. Hermano Pascual de los Ángeles, un humilde monje de Portugal, recibió en 1972 una visión de origen celestial. En su trance, escuchó un canto ecoando en lenguas olvidadas, reverberando entre las paredes ancestrales del Vaticano. Este canto, un himno de almas que ya solo moran en los recuerdos de la eternidad, es el signo de que los tiempos sellados se han abierto, que un nuevo amanecer se asoma sobre la Iglesia, aquel que ha de traer esperanza, continuidad y renovación. El Papa Leo XIV, guardián fiel de este secreto, lo comparte ahora en un gesto de fe y confianza en la divina providencia. Hijos e hijas en el Espíritu, la realidad que nos envuelve puede parecer, en ocasiones,
un vasto océano de oscuridad y confusión. Las guerras asolan las tierras, las voces de la apostasía resuenan con fuerza, y la frialdad espiritual se extiende como un gélido viento que intenta apagar las brasas del amor divino en los corazones. Pero, ¿acaso no es en la noche más oscura cuando la luz de una sola vela parece más brillante? Así, hermanos, os digo que aunque el mundo tiemble y los corazones se enfríen, la Iglesia está llamada a ser un faro de luz, una ciudad construida sobre una colina que no puede ocultarse. El nombre revelado por el Santo Padre no es simplemente un nombre, sino un símbolo de esperanza. Es un recordatorio de que, pese a las tormentas que azotan la barca de Pedro, Cristo permanece al timón, guiando con mano firme hacia el puerto de la redención. Este nuevo pastor, designado por visión celestial, es aquel que llevará al rebaño a pastos de justicia y amor, un puente entre el pasado de la Iglesia y el futuro que Dios tiene preparado para ella. Su llegada es el cumplimiento de una promesa, una señal de que María, la Madre del Salvador, intercede sin cesar por sus hijos. La revelación de Hermano Pascual no es un anuncio de catástrofe, sino un llamado a la conversión, una invitación a ser parte de esta nueva primavera espiritual que se anuncia. ¿Responderás tú al llamado? ¿Abrirás tu corazón a la gracia que, como lluvia en el desierto, viene a fecundar el árido suelo del alma? La fe es un fuego sagrado que debe ser alimentado con oración, con la Eucaristía, con el sacrificio diario y silencioso. En el rosario encontraremos las lágrimas y los gozos de María, y en ellas la fuerza para perseverar. El mundo, con su ruido y su caos, no debe distraernos de la voz suave y delicada que susurra a nuestro corazón. Esa voz es la de Cristo, quien llama a cada uno por su nombre, deseando que seamos parte del triunfo de su amor. ¿Serás parte del triunfo que se anuncia? ¿Tomarás la cruz que se te ofrece con amor, sabiendo que es Cristo quien camina contigo, quien transforma toda lágrima en una perla de redención? Así como el río que baja de la montaña, sereno pero imparable, la gracia de Dios fluye sobre nosotros, arrastrando consigo las piedras de nuestras dudas y temores, hasta desembocar en el océano infinito de su amor. No hay sombra que resista a la luz del resucitado, ni herida que su misericordia no pueda sanar. En el corazón de la Iglesia, la llama de la fe sigue ardiendo, y en el corazón de cada creyente es llamada a arder con fervor renovado. Que el eco de este mensaje resuene en lo profundo de tu ser, que sea un faro en las noches de duda y un canto de esperanza en los días de prueba. El Papa Leo XIV, con su último aliento, nos invita a abrazar este nuevo amanecer con confianza, entregándonos al amor que todo lo transforma. Que la paz de Cristo y el amor de María nos guíen siempre, y que, unidos en oración, seamos testigos de la victoria del corazón de Jesús sobre el mundo. Amén. En el silencio reverente del Vaticano, donde las sombras danzan a la luz de los candelabros antiguos y las paredes murmuran las plegarias de generaciones, se gestaba un mensaje que había de resonar en los corazones de la humanidad como un eco eterno. En medio de este sagrado recinto, el Papa Leo XIV, ese pastor de almas cuya mirada se perdía en los misterios divinos, preparaba sus últimas palabras, un legado que trascendería tiempos y fronteras. Había en su voz una gravedad serena, una humildad que nacía de quien ha visto la vastedad del dolor humano y ha conocido, en lo profundo de su ser, la promesa del amor redentor de Cristo. En su corazón latía una revelación antigua, custodiada con celo desde 1972, cuando un humilde hermano, Pascual de los Ángeles, en su retiro místico en Portugal, había escuchado un canto en lenguas olvidadas, una melodía que sólo los corazones puros pueden comprender. Cuando se escuche un canto en lenguas olvidadas dentro del Vaticano,
sabrán que los tiempos sellados se abrieron. Había dicho el hermano, y Leo XIV sabía que el tiempo de desvelar este misterio había llegado. En sus últimos días, mientras la luz del atardecer teñía de oro las estancias del Palacio Apostólico, el Papa meditaba sobre el estado del mundo. Veía con ojos llorosos las guerras que desgarraban naciones y familias, la apostasía que se infiltraba silenciosa en las almas, la frialdad espiritual que convertía corazones de carne en piedra. ¿Acaso hemos olvidado el fuego sagrado que se nos ha confiado? ¿Hemos dejado que la oscuridad apague la llama del amor? El Papa, en su carta final al mundo, no hablaba solo a los príncipes de la Iglesia, sino a cada creyente, a cada alma deseosa de verdad y luz. Sed testigos vivientes del Evangelio, urgía con voz paternal. Sed luz en medio de la oscuridad. Sus palabras eran una invitación a la conversión, un llamado a encender nuevamente el fuego del Espíritu en cada rincón del corazón humano. Porque el mensaje del Evangelio no es un eco apagado de un tiempo pasado, sino un canto vivo que resuena con fuerza en cada acto de caridad, en cada gesto de amor auténtico. El Papa Leo XIV, en su infinita sabiduría, anhelaba que todos, desde el más humilde hasta el más encumbrado, respondieran al llamado de ser instrumentos de paz y amor en un mundo herido. ¿Responderás tú al llamado?, preguntaba con una ternura que partía el alma, como un padre que espera el regreso de su hijo. ¿Serás parte del triunfo que se anuncia? En un mundo donde las sombras parecen ganar terreno, el Papa recordaba la promesa eterna, el triunfo del corazón de María. En sus manos, el rosario era más que un simple conjunto de cuentas. Era una cadena de amor que unía el cielo y la tierra. El triunfo de mi corazón inmaculado, había dicho la Virgen, y Leo XIV lo repetía con confianza inquebrantable. Este triunfo, aunque a veces parezca distante, está escrito en el designio divino, un fuego que arde más allá de las tinieblas del presente. Como un río que fluye con solemnidad y misticismo, el mensaje del Papa crecía en intensidad, recordándonos que, aunque el mundo parezca sumido en lágrimas, hay una alegría que supera todo entendimiento, una paz que viene de saber que no estamos solos, que la luz siempre prevalece. Y en esa serenidad, en ese momento sagrado antes del adiós, el Papa dejó una puerta abierta, un eco que resuena en cada corazón que busca la verdad. El legado de Leo XIV no es un final, sino un comienzo. Es un llamado a vivir con autenticidad, a ser testigos del amor que transforma. Y así, mientras las campanas del Vaticano resonaban una última vez para este pastor de almas, sus palabras quedaban grabadas en la memoria del mundo, una invitación perenne a confiar en la promesa eterna de Cristo, a ser parte de un canto que nunca cesará. ¿Responderás tú al llamado? En la quietud de tu corazón, escucha el canto. Es un susurro divino que te invita a formar parte del triunfo de la luz sobre las tinieblas, un fuego sagrado que arde con amor eterno. En el ocaso de su vida terrenal, el Papa Leo XIV, como un anciano sabio cuyos ojos han contemplado tanto el sufrimiento como la gloria, nos dejó su último suspiro como un hondo misterio tejido en la trama divina. Sus manos, desgastadas por el tiempo y el rezo, eran como ramas que se alzaban al cielo, entregando su espíritu al amado que tanto había buscado en cada latido de su corazón consagrado. Mientras el mundo aún giraba en su agitación de guerras y voces que claman por poder y venganza, dentro de los muros sagrados del Vaticano, un canto reverberó en lenguas que el tiempo había cubierto con su manto de olvido. Fue en ese momento, en la quietud de la cripta espiritual del corazón humano, que la profecía de Hermano Pascual de los Ángeles tomó forma. Cuando se escuche un canto en lenguas olvidadas dentro del Vaticano, sabrán que los tiempos sellados se abrieron. Había proclamado aquel místico portugués en 1972,
Y así, la melodía se alzó, no solo como una advertencia, sino como una invitación a abrir nuestros corazones al misterio de la fe viva. Leo XIV, en su última homilía, habló con la claridad de un pastor que conoce a sus ovejas, sabiendo que cada una lleva consigo las heridas de la apostasía y la frialdad espiritual que el mundo moderno ha sembrado. Sus palabras eran como el rosario que se desgrana en oraciones, cada una un fuego sagrado que ilumina la oscuridad de nuestras vidas. No temáis, susurraba su voz resonante pero suave, porque en el corazón de María, nuestra Madre, hay un refugio donde la fe triunfa y el amor nunca falla. Mirad, amados hermanos, cómo la humanidad se encuentra dividida, desgarrada por conflictos y egoísmos que parecen insuperables. Sin embargo, ¿no es acaso en estos momentos de tinieblas cuando la luz de la verdad brilla con mayor intensidad? Así como el alma de Leo XIV se elevó suavemente hacia el abrazo eterno del Padre, también nosotros somos llamados a elevar nuestras vidas, a convertir el dolor en un camino hacia la santidad. Cada lágrima derramada por el sufrimiento del mundo es recogida por el manto de la Virgen, transformada en perlas de intercesión que adornan su corazón inmaculado. ¿Responderás tú al llamado de consagrar tu vida al triunfo del Inmaculado Corazón? ¿Serás parte de la legión de almas que, en humilde oración, trabajan por el advenimiento de una era de paz y amor? El legado de Leo XIV no es solo de palabras, sino de un acto profundo de entrega que se refleja en cada gesto de amor y misericordia. En su partida, dejó atrás un testamento no escrito, una invitación a encontrar en la muerte no un final, sino el umbral de una nueva vida en la eternidad. Nos recordó que en la vida de los santos, quienes vivieron con pasión el Evangelio, encontramos la respuesta a nuestros anhelos más profundos. La humanidad está en una encrucijada, como un peregrino que se detiene en el camino preguntándose hacia dónde dirigir sus pasos. En este momento crucial, el mensaje de Leo XIV resuena como una campana que despierta a las almas dormidas. Convertíos y creed en el Evangelio. Este llamado, lleno de ternura y gravedad, es la llave que abre los tiempos sellados. Es la llama que enciende corazones fríos con el calor del amor divino. Querido lector, te pregunto, mientras meditas estas palabras, ¿dejarás que este canto en lenguas olvidadas, esta sinfonía celestial, resuene en tu interior y transforme tu vida? ¿Estás dispuesto a escuchar más allá del ruido del mundo, a sumergirte en el silencio donde Dios murmura sus secretos más profundos a quienes tienen el valor de escuchar? El río de la historia sigue su curso, sereno, pero imparable, y nosotros somos llamados a ser parte de sus aguas vivas, fluyendo hacia el océano de la misericordia divina. Que la memoria de Leo XIV, como un faro en la noche, nos guíe hacia la luz que nunca se apaga, hacia el amor que nunca se cansa de amar, hacia la verdad que nos hace libres. Y cuando el eco de su mensaje toque el fondo de nuestro ser, quizás descubramos que nunca hemos estado solos, que el cielo siempre ha caminado con nosotros, aguardando pacientemente a que abramos los ojos del alma. En este relato de fe y esperanza, la historia no encuentra su punto final, sino que se abre como el horizonte al que nos dirigimos, invitándonos a continuar la peregrinación hacia el reino que jamás tendrá fin. La invitación permanece, el canto continúa, y el corazón de María late en armonía con el nuestro, llamándonos una y otra vez a ser partícipes del triunfo que se anuncia. En el ocaso de su pontificado, el venerado Papa Leo XIV, con la serenidad de quien ha recorrido un largo camino en la viña del Señor, se dirigió al corazón de la Iglesia con una voz que resonaba como un eco sacro entre las columnas milenarias del Vaticano. Su mensaje, imborrable como el fuego impreso en las tablas del corazón del hombre,
Era un testamento espiritual para su rebaño, una llama viva de esperanza y de desafío al mismo tiempo. En la penumbra del mundo, donde sombras alargadas de guerras y apostasías debilitan el espíritu humano, el Papa habló sobre una revelación guardada con celoso amor durante décadas, la visión de Hermano Pascual de Los Ángeles, aquel místico portugués del año 1972. Se dice que en sus meditaciones, el Hermano Pascual había recibido un mensaje de lo alto. Cuando se escuche un canto en lenguas olvidadas dentro del Vaticano, sabrán que los tiempos sellados se abrieron. Estas palabras, grabadas en la conciencia del Papa, fueron ahora entregadas a los fieles como un mapa para transitar los misterios divinos que se avecinan. El Papa, con la sabiduría de los ancianos y la ternura de un padre, nos invitó a reflexionar sobre el canto que resuena en esos tiempos sellados. Un canto que nos llama desde las profundidades del alma, recordándonos las lenguas de fuego del primer Pentecostés. En medio de un mundo que a veces parece haber olvidado la lengua del amor y la compasión, somos llamados a ser discípulos ardientes, testigos de una verdad que no conoce ocaso. La elección de su sucesor, cuyo nombre ya está inscrito en el corazón de la Iglesia, es una llamada a la renovación espiritual. En el firmamento de nuestra fe, esta elección brilla como una estrella que guía a los navegantes perdidos hacia el puerto seguro del amor de Cristo. Pero, ¿estamos listos para acoger este nuevo capítulo con la apertura de corazón que se nos pide? ¿Responderás tú al llamado divino? Desde las lágrimas que la Virgen derrama por sus hijos en guerra y desolación, surge una invocación a la conversión. Ella, la Madre de la Misericordia, nos invita a refugiar nuestros corazones en su inmaculado corazón, a unir nuestras oraciones como un rosario de luces que disipe las tinieblas. El camino no será fácil, pero no estamos solos. La comunión de los santos nos rodea, susurrándonos al oído que la batalla espiritual es real, pero la victoria ya está asegurada en Cristo. En este tiempo de transición, la Iglesia, cual nave en mar embravecido, avanza con la confianza puesta en el Espíritu Santo. No se trata de una confianza ciega, sino de una certidumbre anclada en la roca firme de la fe. ¿Serás parte del triunfo que se anuncia? En la historia sagrada que continúa escribiéndose, cada uno de nosotros es llamado a participar activamente, a ser portador de la luz que vence a las sombras. Papa Leo XIV, con los ojos ya puestos en la eternidad, nos deja con esta profunda meditación. Las puertas de los tiempos sellados no se abren para condenar, sino para redimir. Cada alma es una nota en este canto divino. No te quedes en silencio. Deja que tu voz se una a este canto de amor que transforma. Y así, en la quietud del Vaticano, una melodía comienza a elevarse, un murmullo de lenguas antiguas que se entrelaza con la oración del mundo entero. Es un canto que no se limita a las estructuras de piedra, sino que alcanza los confines del universo, llamándonos a todos a un nuevo amanecer. La misericordia divina, como un río caudaloso, siempre prevalecerá, incluso en medio de la tormenta. Mientras te adentras en la profundidad de esta invitación, el eco de las palabras del Papa permanece en tu corazón. No se trata de cerrar con un punto final, sino de abrir un espacio sagrado para que tú, querido lector, continúes la historia con tu propia vida y testimonio. El camino está trazado frente a ti, y en cada paso que des, recuerda que el triunfo del amor divino ya está escrito en las estrellas. En este amanecer de gracia, el canto ya no es olvidado, sino recordado, vivido y amado. Avanza con valentía, pues en Cristo somos más que vencedores.